Bienvenidos sean todos ustedes a su episodio número 37 de su canal próximo a ser favorito, Dislógico. El día de hoy tenemos a una personalidad con nosotros. Es una maestra que muchos de ustedes conocen, van a reconocer. Es una maestra, profesora, doctora, que con su especialidad en las artes entrega no solamente su conocimiento, entrega su esfuerzo, entrega su capacidad física, entrega todo de ella en el escenario. Señoras y señores, permítanme presentarles a la doctora Rebeca Ivonne Ruiz Padilla. Doctora Ivonne Ruiz, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Julio, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Pues yo aquí contento porque cuando me pasaron su contacto y me dijeron que usted había aceptado, le dije, qué bien, qué gran honor. Si me permite decirlo, de cierta manera, yo también estoy relacionado un poco con las artes, un poco, más que nada con la escritura, con ferias de libros y demás, ¿no? Em, Tengo o coordino un colectivo de artistas y escritores llamado Colectivo Alas por el Mundo. Lo primero que yo pensé cuando usted dijo que sí fue en el logotipo de mi colectivo. ¿Sí? Es una mujer, el logotipo que sale de un mundo de blanco y negro, y una vez que atraviesa por ese círculo o por ese agujero hacia un mundo de arte, todo movimiento que genera expresión artística. Y siempre lo he pensado como que la corporalidad que nosotros, la expresión corporal que tenemos, desde lo más básico a lo más avanzado, es arte. Y lo traté de plasmar en mi logotipo. Quise mencionarlo. Estoy muy emocionado porque usted es maestra de arte y nos podrá explicar, hablar todo acerca de esta bella parte del ser humano. Muchas gracias. Un honor, un honor. Muchas gracias. Pues si pudiera presentarse, pudiera explicarnos, decirnos, queremos conocerla. Bien, yo, bueno, soy Ivonne Ruiz. Me dedico a la docencia. Soy doctora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y por otro lado, el teatro es mi pasión. El arte, llevo trabajando desde hace muchísimos años el tema de la formación integral a través del arte. Siempre he pensado que las personas de cualquier profesión u oficio debieran tener en su vida laboral, en su oficio, en su experiencia de vida, una oportunidad de expresarse a través del arte. Porque el arte da herramientas para la vida que no encontramos en otros lados. Y el arte da una libertad de pensamiento, de expresión, de crítica, pero también de propuesta. El arte es un compromiso, el arte te compromete. Cuando Cuando tú piensas con la mente del artista y tú criticas algo, en ese momento que tú externaste una crítica, ¡pum!, viene un compromiso. Ok, propon. Entonces, cuando nosotros a veces vemos algunas obras de arte u obras que se presentan como obras de arte o se venden en galerías o se exponen en museos, lo que uno está viendo muchas veces es lo que un artista creó a partir de algo que le incomodaba o que le inquietaba o que le hizo pensar. Entonces, cuando uno aprecia un cuadro, dice uno, ¿y qué estaba pensando la persona que creó esto? ¿Qué le movió? ¿Qué le pasó en la vida para decir, voy a hacer esto?
Entonces, el arte es una manera de vivir, una forma de ser y un compromiso ante la existencia misma en un ejercicio de libertad. Muy bien, no lo había pensado así. Es el artista que se revela ante lo lógico y lo ilógico y saca su lado dislógico. Bien, sí. Sí, sí, sí. Quiero mencionar algo antes, cuando inició que dijo que era el programa 37, voy a decir algo que me encantó. Claro. Cuando yo estaba en el colegio, casi siempre era de número de lista del 37 para arriba. 37, 41, 43. Y cuando escuché ese programa número 37, es que me encantó porque me regresó a mis años del colegio en el Instituto Madame Curie, de las Siervas de Jesús Sacramentado, y me encantó ser el programa 37. Era una digresión, un paréntesis. Bueno, pues es que este programa es dislógico. Déjeme decirle, em, la palabra dislógico como tal no existe en el español. Tenemos lógico e ilógico, pero el prefijo dis, que es la falta de, ilógicamente no existe. Entonces es una forma diferente de hacer las cosas y así es el arte. Y aquí suceden esas cosas dislógicas. Número 37 pues ni lo pensé, yo no lo sabía y suceden las cosas. Hay sincronía y por algo suceden las cosas y aquí estamos. Sí, sí, Me platicaba usted que está aquí en la ciudad de Querétaro, pero originalmente usted nació en la Ciudad de México. sí, ¿Qué DF, sucede? antes DF. Sí, ¿cómo es que se da para que una familia salga y rompa esa idea que se tiene y tenga que moverse, mudarse a otra ciudad, tenga que emigrar? Claro, se construye una vida a partir de eso, pero ¿cómo fue en su caso? Cuando fue el terremoto del 85, nosotros vivíamos en un penthouse en el sur de la ciudad del DF. Vivíamos al sur y cuando fue el terremoto del 85, yo me acuerdo mucho que teníamos que dormir con un pants y una identificación en nuestra ropa porque si moríamos aplastados, por lo menos que alguien supiera quiénes éramos. Y a partir de ahí a mi familia nuclear nos pasó esta necesidad de salir. Es en el año 91 que yo me pude venir a Querétaro, terminando mi licenciatura de mis estudios en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y me vengo a Querétaro dejando toda mi vida en DF. Y empiezo aquí a construir otra manera de vivir, otra manera de pensar, otro ritmo. Nosotros tenemos aquí un tío que desafortunadamente ya no está y su familia, sus hijos, con uno de sus hijos, con mi prima, tengo una muy, muy buena relación. Y, y empezamos a hacer la vida aquí, eh, pues viniéndonos de allá. Entonces, fue el 85 el que nos impulsa y es en el 90, 91 que empezamos a hacer la transición, ya de una manera un poquito desestructurada la familia, porque pues cada uno teníamos ya una vida, una manera de salir en el mundo y fue como reajustarnos, pero poco a poco nos fuimos viniendo del Distrito Federal. Sí, fue una época muy dura, una tragedia que afectó de manera nacional, el terremoto del 85, y muchas familias justo salieron del DF buscando pasar toda esa tragedia porque se perdieron, pasando de todo
el patrimonio, las casas, las viviendas, muchos se quedaron sin hogar, pues muchas familias perdieron integrantes de su familia o familias enteras y entonces desafortunadamente tuvieron que emigrar y bueno, le tocó en este caso venir a Querétaro. Pongamos un poco en contexto, la Ciudad de México o DF en aquellos años, recientemente Ciudad de México, se encuentra a solo 2 horas de Querétaro. Entonces, Querétaro, así como Cuernavaca y quizás Puebla y otros lugares, Toluca quizás, fueron destinos, naturales para todas estas familias. Pero entonces me dice usted que ya había estudiado em, alguna carrera, o tenía un perfil en artes desde allá, ¿verdad? Sí, yo ahí estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral, estudié la licenciatura en actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí terminé mi carrera y me vengo a residir a Querétaro. Ah, ok. Entonces, movámonos un poco más para atrás. ¿Cómo es que nace esta idea o esta pasión? ¿En qué momento usted dice, lo mío es el teatro? En mi casa, mi papá era melómano. Mi papá era adicto a la música. A mis papás la música les fascinaba y mi papá dejó como herencia una gran colección de discos de música. Y en mi casa siempre hubo este gusto por el arte. Mis papás cantaban muy, muy bonito y siempre era la música como el motor. Yo me acuerdo cuando mis hermanas y yo, mi hermano es el mayor y somos cuatro mujeres después de él. Y me acuerdo mucho cuando él estudiaba, él ya estaba en la universidad y nosotras todavía en la prepa. Mi hermana, después de mi hermano, estaba en esa transición de prepa a universidad, pero me acuerdo mucho que en casa nosotras estudiábamos con música. Y cuando nosotros nos íbamos a dormir, iniciara la madrugada con música, nosotros nos íbamos a dormir y lo despertábamos a él para que estudiara. Entonces en mi casa nunca se acababa la música. Siempre la música era el escenario en el que nosotros transmitíamos nuestras emociones. Teníamos una dinámica muy padre que era, mi papá tenía su colección de discos ordenada de una manera muy sistematizada. Entonces, cuando comíamos, me acuerdo que así como con ojos cerrados decíamos, a ver qué disco vamos a poner para comer. Entonces, jalábamos el disco y lo poníamos y lo que sonara. Entonces, de alguna manera, la música era la que nos unía, la que nos hacía generar emociones en mi familia, obviamente unido con la música del arte. Yo estaba en el colegio, en un colegio de monjas en tercera secundaria, cuando mi hermano estudiaba medicina, mi hermana estudiaba economía en la UAM, en la Universidad Autónoma de Xochimilco. A mi hermano se le ocurrió la idea de hacer una obra de teatro que hacía una crítica al sistema educativo tradicional. Y yo estudiando en un colegio de monjas. Entonces, invita a docentes de él de la universidad, a mi hermana y a otros amigos a construir este proyecto. En ese tiempo mi hermano se ganó un concurso del CREA, de ese instituto que había antes, el CREA. Sí, sí, Ganó con una canción muy bonita que se llamaba China de 14. Voy a hacer una digresión. claro. La canción China de 14, eh, un amigo de mi hermano, médico también, estudiaba en medicina, y de pronto el amigo le dice a mi hermano, fíjate que vendieron a la China. Y mi hermano así de ¿cómo? La familia de este amigo tenía dos niños, dos jovencitos, la china de 14 años y el hermanito que eran los criados de la casa, de los amigos del hermano, de la abuelita del amigo de mi hermano. Y un día les hablan de Oaxaca, a la china y al hermano se tiene que venir porque la mamá se puso mal y se van a Oaxaca. Cuando regresan de Oaxaca, llega el hermano solo y le preguntan al niño, ¿y tu hermana? Y dice él, mi papá la vendió. Mi hermano escribe una canción que se llama China 14 y uno de los versos decía, China, perdónanos a todos. Porque era esta reflexión de, híjolas, te vendieron y no hicimos nada, ¿no? A partir de ahí creamos un taller de teatro, eso fue posterior. Antes, cuando yo estaba en el colegio de monjas, en tercera secundaria,
mi hermano se le ocurre esta idea de la obra de teatro de crítica al sistema tradicional de enseñanza y era una obra de teatro que iniciaba en un salón de clases y de pronto se aparecían unos fantasmas que decían a la juventud, puedes pensar de manera diferente, rompe los esquemas. Y salían unos fantasmas con unas cadenas que se rompían, ¿no? Me acuerdo mucho que las monjas se enojaron mucho, no querían ya que se presentara la obra, los papás se opusieron, papás, mamás se opusieron, las madres accedieron y presentamos la obra. Y a mí a partir de ese momento yo dije, yo quiero hacer teatro, yo quiero hacer teatro, yo lo que viví, lo que sentí, yo dije, yo quiero hacer teatro, yo quiero ver la vida con los ojos con los que vi este momento de tercero y secundaria, de 15 años, y yo quiero hacer teatro. Y a partir de ahí para mí fue como el gusanito, ¿no? Ujú. De estar en un escenario y transmitir criterios y transmitir en un escenario lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Entonces, así es como nace esta inquietud del teatro. Desde los 15 años. Sí, a los 15 años, sí. Una obra de teatro que hacía crítica Tradicional de enseñanza. al sistema tradicional de enseñanza. Me hubiera gustado verla. Suena interesante. A mí me gustaría verla hoy. Sí. Sí. Y no la grabaron, me imagino. No, era otro momento Sí, de la vida, ¿no? Era otro, la vida afortunadamente corría de otra manera. sí, 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 La gente miraba con los ojos y no a través de una pantalla. claro. Y podríamos decir que quizás eso no sería tan novedoso actualmente, ¿no? Pero realmente el valor que tiene la obra en su momento, me imagino que fue muy grande, tanto que las madres se oponían y qué bueno que pudieron llevar la obra a cabo. Así de grande como en su momento debió impactar, actualmente llevarla a cabo tendría también seguiría vigente, es lo que quiero decir. Sí, sí, Siempre sí, hay sí, sí, muchos estigmas y hay muchos tabús dentro de la educación tradicional que se han mantenido, ¿no? Y bueno, sí, podríamos seguir hablando todo esto, pero entonces a los 15 años dijo, esto es lo mío, sí, y se dispuso a estudiar estando en tercero de secundaria. sí. ¿Qué fue lo siguiente? Y hice la prepa y estando en prepa, mi hermano crea, se gana este concurso es que no, creo que fue ahí en la secundaria cuando él crea el CEMTI, Compañía Experimental de Música y Teatro Independiente. Crea ese concepto. Por ahí conservo una playera. Era una playera muy padre que decía CEMTI y en la M era una estrella, blancas con azul. Y empezamos nosotros bueno, mantuvimos este proyecto con mis hermanas. Antes teníamos un grupo de música que se llamaba Nine, no en alemán. Y decía mi hermano, es Nine porque estamos en contra de la guerra, en contra de la violencia. E interpretábamos canciones que mi hermano componía. En ese tiempo, yo creo que yo iba en secundaria, si no me equivoco. Mi hermana, la más chica, cantaba trepada, parada en un cubo para alcanzar el micrófono y estuvimos en el primer concurso de rock del Chopo, del Museo del Chopo. Ok, sí. Madre mía, cuántas cosas me estoy acordando ahorita. Eso fue antes de secundaria. Mi hermano compuso algunas canciones y con una muy interesante que él hizo con rock progresivo, con influencia de flamenco, creó una canción que nosotros interpretamos en el primer concurso de rock del Chopo. Y de ahí va este proyecto cuando yo iba en secundaria de la obra de teatro. Y luego ya
Ya después, estando en prepa, seguimos haciendo teatro y termino la prepa y entro, hago mi examen para la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba y ahí, bueno, me aceptan. En ese tiempo los resultados salían en periódico Sí, sí. y ya fui con mis papás súper temprano a comprar el periódico, salió mi folio y fui aceptada en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y empiezo a estudiar teatro en la escuela, en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, que en ese momento estaba atrás del Auditorio Nacional. Mm. Fue en mi generación, en mi época fue cuando crean el Centro Nacional de las Artes, que ahora está en Churubusco, y mi generación y la que estaba arriba de mí, así de manera aguerrida luchamos para que no nos cambiaran al Centro Nacional de las Artes. Nos sumamos en esta protesta al conservatorio, a la Esmeralda. Bueno, hicimos un escándalo y no nos cambiaron, no nos sacaron del Auditorio Nacional, de atrás del Auditorio Nacional, no nos sacaron. Sale mi generación, todavía se mantuvo la que siguió y luego ya lo sacaron. Ya esos necios aguerridos de mi generación y la que estuvo abajo de la mía, ya se dejaron y ya los mandaron ahí a Allende, al Metro General Allende, al Metro General Allende en Churubusco, ahí está ahora el Centro Nacional de las Artes, que está padrísimo, ¿no? Pero en su momento fue un shock para nosotros que nos sacaran de ahí del Auditorio Nacional. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí logro entender un poco. Pues a final de cuentas uno lucha, ¿no? Por sus ideales, lucha por... Pero justo cuando entra una nueva generación que no tiene nada que ver, es fácil simplemente para la institución educativa no mencionarlo y ponerlo como tal. Una historia muy similar le sucedió a mi generación y nosotros, en el comité estudiantil, cuando peleamos no utilizar uniforme en el bachilleres. Y peleamos, ¡Wow! peleamos, peleamos y no lograron el, el consejo de padres de familia que cómo luchó porque usáramos uniforme. Y nosotros negamos porque justo decíamos, argumentábamos que el uniforme pues nos restaba individualidad y expresión. Entonces, pero la cuestión es que cuando mi generación salió en de, de sexto semestre y entra la nueva, a partir de ahí, simplemente el requisito era el uniforme. Sí, ya. Quizás no tenga mucho que ver, pero me hizo Ah, no, recordar sí esto, tiene que ver. Sí, 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 esta sí tiene que lucha, ver, claro. esta lucha y cómo a veces simplemente las instituciones educativas, pues no es que cedan, simplemente no lo mencionan y sucede esto, Mm. no se pierden las luchas muchas veces. Bueno, entonces, ¿esto en qué año fue? ¿Y qué siguió después de ahí? Y bueno, ¿cómo fue este paso, no? Porque el estudiar teatro, ¿qué significó para usted el encontrarse con su pasión? Fue muy interesante. Cuando yo estudiaba teatro, me acuerdo muchísimo que todos mis compañeros de grupo siempre tenían el trauma de que en su casa no los dejaban estudiar teatro, de que les decían que estudiaran algo serio. Y a mí me pasó todo lo contrario. Ujú. Toda mi familia me apoyaba. Toda mi familia me apoyaba. Todos mis tías, mis primos, mis primas, todo el mundo, bueno, obvio, mis papás, y mi hermano y mis hermanas me apoyaban para estudiar teatro. Y pasaron cosas muy interesantes en este proceso. Yo me acuerdo, cuando yo termino la carrera de teatro, a mí me doy hace un golpe de realidad y digo, ¿y a qué me voy a dedicar? De verdad. En ese tiempo, mi hermano médico, mi hermana economista, mi hermana socióloga, yo teatro y mi hermana la chica abogada. Estaba estudiando derecho. Y yo teatro.
Y yo decía, ¿a qué me voy a dedicar? En ese tiempo mi papá, que estaba estudiando una especialidad en sexología educativa y sexología terapeuta, y mi mamá era contadora, yo le dije a mi papá, me acuerdo mucho que íbamos platicando juntos y yo le dije a mi papá, ¿por qué nunca me impediste estudiar teatro? ¿Por qué no me lo prohibiste? Y él, un hombre sabio, me dijo, pues estudia otra cosa. Y yo, pues sí. Esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta. Y dije, pues sí. No estudié otra cosa en ese momento. Me vengo a vivir a Querétaro. Y bueno, antes de venirme a Querétaro, había un anuncio de un casting en la escuela de teatro donde decía casting para interpretar a Carlota de Habsburgo. Y fui, era en el Instituto Goethe, que está en el DF, Ujú. y fui, llegué, me dieron el texto, lo leí, entré, hice el casting y me dijeron que me hablaban por teléfono y me decían el resultado. Me acuerdo mucho cuando salí del casting que había un mercado sobre ruedas y yo le pedí a un señor si me vendía un plátano. Yo quería un plátano, yo no Sí. soy de comer mucho, y yo quería un plátano, y el señor se me quedó viendo, me regaló 4 plátanos, unas mandarinas y unas manzanas, y yo le dije, no, por favor, es un plátano, no, 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 tenga, no trae dinero, ¿verdad? Y yo, sí, sí traigo dinero, pero solo quiero un plátano, y me dio esa fruta, ¿no? Y luego me avisan que me quedé. En ese tiempo, fue en el año del 91 y en esa primera etapa es un monólogo, a ver, platico. Sí. Es el primer monólogo del libro Noticias del Imperio de Fernando del Paso, escritor mexicano que se refugió en Francia. Una amiga, que en paz descanse, Norma Barroso, escribió la adaptación del primer monólogo y ella hizo esta primera dirección. Bueno, ella fue la que me invita y empieza a dirigir Benito Cañada, compañeros de la escuela de teatro. Empieza a dirigir y, y empieza en el año del 91 a actuar a lo que en Miramar. Yo, Carlota de Habsburgo. Al día de hoy llevo 34 años interpretando esta obra de teatro que se ha presentado en Inglaterra, en Francia, en España, en México, y ha sido en todos los municipios del estado de Querétaro. Carlota de Habsburgo me llevó a conocer la Sierra Gorda, todos los municipios de Querétaro, y eso sucede cuando yo estoy estudiando en la escuela de teatro en el último año de la carrera. Entonces me vengo a vivir a Querétaro y me vengo a vivir a Querétaro donde mataron a Maximiliano, a mi esposo, a Max, a mi querido Max. Y entonces en el año 95 empiezo a dar funciones en el Cerro de las Campanas donde mataron a Maximiliano. Y para mí, ay, fue la primera función que di en Querétaro. eh, Estaba en la capilla del Cerro de las Campanas e iba a salir a la escalinata. De ahí yo salía para dar la función. Y yo me acuerdo que mi mami me ayudaba con mi vestuario y le dije, mami, ya, dame chance para concentrarme en la obra. Sí, hija, y se sale. Entonces dentro de la capilla hay tres criptas, Ujú. Mejía, Miramón, Maximiliano. Y yo me acerco a la de Maximiliano y le digo, señor Maximiliano, yo voy a interpretar a su esposa, Carlota de Habsburgo, en el juego del teatro. Y quiero que usted y yo estemos en paz. Quiero que todo salga bien. Y me acuerdo que la noche estaba muy oscura y de pronto se despeja el cielo y sale la luna llena. Así, y yo dije, bien, Max, ya me dijiste que sí. Y empiezo a dar funciones de Carlota de Habsburgo en el Cerro de las Campanas y en los municipios de Querétaro, y unas experiencias fantásticas, increíbles.
de dar funciones en pueblitos, una historia súper bonita de Carlota Habsburgo. En Querétaro, justo en el Cerro de las Campanas, justo en la capilla, donde todo, donde esta historia tiene más sentido, porque tengo entendido que habla sobre los últimos días de la emperatriz de Carlota de Habsburgo, como como haciendo reflexión acerca de su vida pasada y los últimos días de Maximiliano, ¿o me equivoco? Sí, Carlota muere, en la vida real muere de 86 años. Y es esto, ¿no? Este monólogo es el día que muere Carlota. Entonces ella hace una representación, el personaje habla de sus tres grandes pérdidas: el poder, el amor y la cordura. Y es lo que se ve en escena. Carlota, el monólogo no es una crítica a ningún sistema político, ni contra Maximiliano, ni contra Juárez, ni a favor de ninguno de ellos, sino es una mujer que perdió todo. Y eso es lo que vemos en escena. A una mujer que de pronto vuelve a ser niña, vuelve a ser esposa, vuelve a ser emperatriz, vuelve a ser la vieja, y reclamando, ¿no? Reclamándole a Maximiliano, y nos engañaron y me engañaste tú, y nos abandonaron y me abandonaste tú. Y el monólogo así es, ¿no? Este reclamo, y es un monólogo muy bonito. Yo quiero a Carlota porque Carlota no solo me ha dado esta posibilidad de conocer un momento de la historia de México desde un punto de vista muy humano, sino me ha dado la oportunidad de conocer países, me ha dado la oportunidad de conocer gente. Voy a platicar una anécdota. Cuando dimos una función en, 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 en San Joaquín, ¿Sí? me acuerdo mucho que llegamos a San Joaquín y no había nadie. Era una escuela, una primaria, porque no hay teatros. Bueno, en esa época no había teatros. Ahorita desafortunadamente no sé, no me he enterado cómo está, pero en esa época era un contrato de lo que era el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes. Soy secretaria de Cultura, y era, tienes función en San Joaquín. Pues ya, llegamos a San Joaquín y era una secundaria. El padre del pueblo nos prestó un micrófono Ujú. de solapa, y la dirección de la escuela era mi vestuario. Y me acuerdo mucho que yo dije, ¿y a quién le doy la función si no hay nadie? Pero pues ya era la hora de dar función. Entonces yo me voy a lo que en ese patio lleno de calor impresionante y de tierra y seco, estaba como delimitado de escenario. Cuando yo me paro ahí, ¿de dónde salieron? Yo no lo sé, niños con sus sillas de los salones, en una disciplina y un orden casi militar, y se sientan y se quedan calladitos para ver la obra. Y yo así de, ¿qué onda, no? Entonces, cuando la obra dice, yo soy María, Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, Leopoldina, entre las muchas cosas que dice, cuando termina la obra, yo ya damos las gracias, la gente aplaude. Había maestros, maestras, estos niñitos, pues, de primaria. Cuando me voy hacia la dirección para cambiarme, iban los niños como las palomitas cuando uno echa pan, que van siguiendo, iban los niños, María, Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, Leopoldina. O sea, se aprendieron los nombres de Carlota. Cuando yo me meto a la dirección, cierro la puerta y tocan, así, pa, 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 pa. Entonces mi mamá abre y dice un niño, ¿está Carlota? Un niño como de 10 años. Y le dice mi mamá, dice mamá, Carlota, que si estás. Y yo le digo, sí. Y se mete este niño como de 10 años con un niñito como de 4. Y dice, hola Carlota, te quiero presentar a mi hermano. Y yo, ay, hola, mucho gusto. Y luego me dice este niño, fíjate Carlota, que yo antes quería ser padre, pero te vi actuar y ahora quiero ser actor. Oh. Y yo quiero que tú me digas qué quieres, qué debo hacer. Y yo, Madre Santa, ¿cómo le digo a este niño? Y le dije, ¿tú vives con tu papá y tu mamá? Sí. Ellos tienen la respuesta. Ellos saben qué es lo que te conviene, porque las dos carreras son muy bonitas, la de actor y la de sacerdote. Pero pregúntale a tus papás, y lo que ellos digan es la respuesta que yo te daría.
Sí, Carlota, muchas gracias. Y ya se fueron los niños. Experiencias como esta no, no hay cómo medirlas, ¿no? No, son muy bonitas. Y eso me ha dado Carlos. Sí, claro, el Y impacto que tu labor logra no solamente en las personas, sino en los niños. sí, 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 sí. La verdad es que ha sido, me gusta el teatro y el teatro me ha dado tantas, tantas cosas. Y bueno, así es como me involucro, ¿no? Con el arte ya profesionalmente desde el 91. Entonces, 34 años desarrollando el monólogo titulado La Loca de Miramar. Miramar. ¿Qué significa Miramar? Es un castillo Mm. donde ella estuvo cuando ella se va a los 27 años, se va a Europa a pedir que le ayuden porque a Maximiliano lo atrapan, lo encarcelan para fusilarlo. Y ella en su desesperación regresa a Europa a pedir auxilio y no le dan auxilio y se queda en el castillo de Miramar y ahí se quedó. Y ya luego le avisan que fusilaron a Maximiliano y ya. Ahí ella se queda sola desde los 27 años hasta los 86, pues lamentando lo que tuvo, lo que fue. eh, Dejó a Maximiliano vivo, encarcelado, y se fue, y ya nunca lo volvió a ver. 59 años en el castillo de Miramar. Sí, entonces es una historia muy fuerte, de mucho dolor, de mucha reflexión acerca de lo que tuviste, de lo que ya no tienes, del aferrarte a algo, a alguien y reconocer que eso ya no está, de lo que significó algo en tu momento, ¿no? En tu vida. Yo me acuerdo una vez que andaba por el DF en la Alameda Central y de pronto ahí en la Alameda hay una placa que dice que esa Alameda la mandó construir Maximiliano de Habsburgo para su mujer Carlota, María Carlota. Y yo, ¡oh! ¡Es mi Alameda! O sea, yo viví en el castillo de Chapultepec y esta es mi Alameda que hizo mi esposo. Y me acuerdo mucho ahorita que dije eso, una vez, cuando mi hijo estaba en la primaria, llegué a recogerlo y me dice, mami, iba, iba como en quinto de primaria, dice, mami, hoy estamos hablando de tu Max. Y dice que la maestra les estaba platicando del periodo, ¿no? Del Segundo Imperio, y fue la hora del recreo, y él les empezó a platicar cómo lo fusilaron, cómo le sacaron los ojos y le pusieron unas canicas, cómo le arrancaron la lengua, cómo Carlota se fue a Europa y se volvió loca. Y él me lo platicó que en el recreo se los comentó, y yo, wow, qué interesante, ¿no? Que a mí me emocionó cuando Manuel me lo platicó, pero me dio mucha risa porque me dice, estuvimos hablando de tu Max. Y yo, ah, pues sí. Tu Max. Y hablando de Carlota, ¿qué similitudes o paralelismo encuentras con, con Carlota? O sea, de ti, ¿cómo te identificas con ella? ¿Qué similitudes? La pasión, la pasión. O sea, yo no soy emperatriz y no vivo en una condición de vida en donde vaya a ser una emperatriz. No tengo un esposo al que vayan a fusilar. No tengo un mexicano que persiga a mi esposo para matarlo. Qué bueno. No, sí, no, o sea, no tengo eso, pero sí la pasión por la vida. Carlota era más republicana que Juárez, por eso a Juárez le desconcertó bastante. Ella fue la primera que hace la educación obligatoria para los niños, la educación primaria, porque los niños trabajaban. Y ella dice, no, no, a ver, vamos a poner orden. Primero, un horario de trabajo, porque no puede estar la gente trabajando 20 horas al día. Entonces pone un horario laboral, pone estos derechos de los trabajadores, pone la educación primaria. Era muy de la gente, muy pensar en el bienestar de las personas.
en que las personas vivieran dignamente y sobre todo con pasión. Y para mí lo que yo encuentro que me puede conectar con Carlota es eso, la pasión de vivir. Me acuerdo mucho que estaba dando función en una ciudad en España, en Badajoz, en un teatro muy pequeñito, y me acuerdo mucho que estaba dando función y de pronto por la escalera de las gradas baja una mujer dando el zapatazo, ¿no? Pa, 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 y se sale. Y yo, cuando uno actúa, desarrolla como tres pensamientos. Uno es el de tu texto, o sea, el texto de dicho, el otro es lo que sucede en escena y el otro es lo que pasa alrededor. Y yo sin dejar de decir el texto, sin dejar de representar a Carlota, veo que esta mujer se sale y yo dije, ¿qué dice, no? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se salió tan feo? Y luego entra azotando la puerta y se sienta así en un rincón con las piernas así como agazapada. Y yo dije, ¿qué onda con esta mujer? Total que cuando termina la obra me dice así, flipé mogollón con tu obra. Mm. Y yo, o sea, que qué. O sea Digo, no sé qué no, o sea, qué, flipé mogollón, ¿qué quiere decir? Me fascinó, Ujú. aluciné, me encantó, pero me bajó la presión. Entonces ella se salió para tomar algo porque era un teatrito de unos chicos que tenían como empresa, un teatro que afuera tenía un bar. Entonces era el bar y luego el teatro, ¿no? Hacia atrás del terreno. Y salió y se tomó algo porque le bajó la presión, porque le impactó el personaje, ¿no? El dolor del personaje. Y yo dije, wow, qué interesante, ¿no? Entonces mi pensamiento de agobio cuando estaba dando función no era lo que yo había pensado. Yo no dejé de presentar al personaje, no paré la obra, ¿no? Pero sí fue una experiencia muy interesante la reacción de esta chica y que haya regresado y me haya dicho lo que había pasado, a mí me ayudó a sentirme bien porque yo dije, ¿qué hice, no? ¿Qué dije? Pero no, fue una anécdota muy, muy interesante. Muy mogollesca. Sí, sí. Oye, ¿y qué recepción dan en el extranjero con el personaje, con la historia, este fragmento de historia de México, ¿no? Y lo que tuvo que ver, porque nosotros estamos, yo también estoy en Querétaro, estamos en Querétaro y nos hace sentido. Pero en diferentes estados de la República, pues definitivamente saben de Maximiliano y a lo mejor leyeron el nombre de Carlota, pero no les hace tanto. Pero, ¿y en el extranjero? ¿Cómo es el recibimiento? El teatro tiene un lenguaje universal, que son las emociones. Entonces, a veces no es el personaje histórico, sino las emociones. Carlota tiene aspectos de su vida que son universales para todos. La muerte de un ser querido, bajo diferentes circunstancias. El haber tenido algo y luego no tenerlo. El añorar algo. Entonces, el teatro tiene esa virtud. Yo he visto, por ejemplo, en teatro en diferentes idiomas o he actuado en países donde no tienen mi idioma y no ha sido una barrera, porque son las emociones las que te mueven. Tengo otro monólogo de Frida Kahlo. Frida Kahlo es un personaje muchísimo más universal que además gusta muchísimo, pero encuentro la misma coincidencia, son las emociones las que mueven a la gente. Entonces, siempre que he dado función en otro país, siempre va más allá de Carlota, así como usted dice, en Querétaro, uno dice, por ejemplo, hay una frase que dice, ¿qué has hecho sino quedarte callado para que quieta y calladamente tus barbas crezcan y cubran tus rojas y coaguladas medallas que compraste en el Cerro de las Campanas? Entonces nosotros escuchamos esa frase y entendemos, identificamos, ¿no? Lo mataron, le dispararon en el pecho, se llenó de sangre, su barba no dejó de crecer y le tapa los hoyos de los balazos llenos de sangre. Pero en el extranjero eso igual ni lo entiende, ¿no?
Sin embargo, es la emoción la que va conduciendo. Entonces, nunca he tenido un obstáculo en presentar la obra, más allá del personaje histórico. Siempre ha sido un placer ver el espectáculo o la presentación de la obra por las emociones compartidas con el espectador. ¿Y ha habido alguna ocasión en alguna presentación que se haya dificultado? Eh, ya escuchamos, ya entendimos que las emociones son universales, pero fuera de las emociones, ¿alguna dificultad que te haya puesto en aprietos? Que hayas dicho, chin, a ver cómo salgo Mm, de esta. no, en cuanto al idioma y esas cosas, no. Ha habido experiencias de todo. Me acuerdo una que fue aquí, en Jalpan, y iba a dar función, pero teníamos que esperarnos a que terminara la misa porque pues era domingo. Entonces nos pidió el maestro que nos llevó que una vez que terminara la misa, podíamos empezar la función. Y yo me acuerdo que dando función, Carlota dice, no sé qué hubiera hecho de no haber ido a los mercados a comprar nueces, naranjas, almendras, yo misma las pelé, las limpié y las devoré todas. O sea, habla de que tenía hambre. Y yo dando función, un borrachito se para a la orillita del escenario y me ofrece un chicharrón. Entonces, yo seguía actuando. Y ya nada más el maestro que nos llevó lo jaló y le dijo, ahorita le doy chicharrón. Bueno, el señor se esperó a que yo terminara la obra para darme su chicharrón. No, o sea, no fue un obstáculo, pero sí son anécdotas. Me pasó en una casa de cultura aquí en Querétaro, no me acuerdo en la Félix Osores, no me acuerdo en qué casa de cultura. La obra no es para niños, pero pues luego van niños, ¿no? Y me acuerdo que estaba dando función y Carlota, hay un momento donde hace así y dice que el mensajero le trajo un pedazo de su corazón y la bala que acabó con su vida y con el imperio en el Cerro de las Campanas. Entonces, cuando recibe Carlota la caja, antes de decir el texto que acabo de mencionar, yo lloro y hago un grito ahogado y me caigo de rodillas y digo más y lloro. Y recuerdo que una señora, un niño corre hacia atrás de su mamá y le dice a la señora, está loquita, pero no te hace nada. Y yo seguía, ¿no? Seguía con la obra y decía, qué chistosa la gente, ¿no? Entonces nunca he tenido un obstáculo, anécdotas muchísimas, pero un obstáculo o un impedimento, no. No, al contrario, siempre han sido grandes aprendizajes. Y de público de todo tipo, de dar funciones sobre un escenario que colocaron en tambos como estos de petróleo o en teatros que llegas y te tienen la plancha, te reciben con un té, la regadera, de todo, ¿no? De todo he tenido experiencias increíbles, tanto con Carlota, que llevo 34 años haciéndola, como con Frida, que desde el año 2003 la he presentado. Entonces ya son también 21 años 21 con años. Frida. Sí. ¿Y en qué momento, cómo compaginas, cómo combinas los tiempos, cómo te das tiempo? A Frida le toca el lunes, a Carlota el martes, o cómo es? No, ahora actúo por invitación. Por invitación, ambas obras de teatro, como son temas que me han invitado a dar estas funciones en diplomados de historia, en contextos de festivales. Entonces, yo es por invitación y siempre, o sea, sin ningún problema he ido a dar función aniversario de un colegio de bachilleres, en las fiestas de no sé dónde, en un diplomado de historia. Me acuerdo mucho que di una función en una casona que está en el centro y estaba dando una función de la Loca de Miramar y hacia el final de la obra
dice Carlota, y pidiendo a tus asesinos que dispararan en el pecho y gritando, ¡Viva México! Y se oyen unos balazos, y en eso se oye un mariachi, así, pam, param, pam, taca, 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 taca. Y yo gritando, ¡Viva México! Y era Uy. porque en el mismo edificio, en la casona, era una fiesta. Y los mariachis pensaron, se estaban aguantando, aguantando, y creyeron que cuando habían sonado los balazos ya podían entrar ellos a tocar. Ah, no fue. Total que ya terminé la obra afortunadamente bien, porque yo subí el volumen de mi voz y alcancé a terminar la obra bien, ¿no? Pero pues fue muy interesante. Me acuerdo mucho en un pueblito, Tarandacuao, en Guanajuato, dimos función en un teatro bien bonito del pueblo y cuando Carlota está ahí gritando, ¡Viva México! Está el presidente municipal y se levanta y se quita el sombrero y dice, ¡Viva México! Y la gente del público, ¡Viva México! Y yo, ¡Viva México! Pero en eso, la obra, después de los balazos, Carlota le están dando, o sea, yo represento los balazos que recibe de Maximiliano, entonces yo digo, ¡Viva México! Y suenan los balazos y de repente hago así como, ¡ah! Así como si me dieran los balazos y me empiezo a caer. Entonces la gente del público y el presidente municipal se quedan así callados como diciendo, mejor ya no decimos nada. Entonces ya se sentó este señor y se quedó callado y todo el mundo se quedó callado y yo pude terminar la obra, ¿no? Pero han sido experiencias increíbles, Bueno, increíbles, increíbles. oye, me imagino el momento justo cuando suenan los balazos, empiezas a gritar Viva México y suena el son de la negra. Momento épico. Sí, 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 padrísimo, padrísimo. No, pues son grandes experiencias que has acumulado en 34 años. El año que entra celebras el número 35 en noviembre. Sí, el 25 de noviembre. ¿Y qué planes hay? Ahora sí que continuar hasta que el cuerpo no dé más o ¿lo has pensado en alguna ocasión? Sí, Carlota murió de 86. Así es que tengo para rato. Bueno, por lo menos vas a Sí. dobletear los 34 años, te vas a ir más allá. Sí, sí, no, yo, pues da función, ¿no? Mientras la obra sirva, desde el año 2022 empezamos a hacerla como teatro inclusivo para discapacidad visual. Fue la primera vez el 5 de abril del 2022 que en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el estado de Querétaro se presenta un proyecto profesional como teatro para discapacidad visual. Y desde ese año, ayer incluso di función de Carlota de Habsburgo, en donde el público que no ve entra, pero las personas que sí tienen capacidad visual se les colocan desde antes de entrar al teatro un antifaz. Ok. Entonces se sientan a ver la obra con otros sentidos. Entonces ha sido un ejercicio súper interesante para el espectador porque no ve, pero siente, escucha, y yo me acerco a la gente. Y para mí como actriz, como intérprete de Carlota, ha sido un ejercicio súper interesante porque la primera vez que doy función en este abril del 22 todavía estábamos con el protocolo COVID. Entonces teníamos al público sentado con una distancia 1,5 metros y con cubrebocas. Cuando yo salgo a dar función, me topo con cuerpos sin rostro, porque eran antifaz y cubrebocas. Y para mí fue así de una nueva manera de plantearme cómo hacer teatro, ¿no? Claro. Y
Para mí fue un ejercicio impresionante porque me di cuenta que era la voz. Afortunadamente el texto es muy narrativo, porque es una novela. ¿A qué me refiero con que afortunadamente es un texto narrativo? Cuando uno ve una película y hacen así, cae alguien, ya, lo mataron, ¿no? Pero cuando las personas no pueden ver eso, entonces Carlota dice, y me trajo una caja de zinc, en donde había una caja de palo de rosa, en donde había un pedazo de tu corazón y la bala que acabó con tu vida y con el imperio en el cerro de las campanas. Y entonces las personas se tienen que imaginar ese momento. O el otro donde dice Carlota, y pidiendo a tus asesinos y gritando que dispararan en el pecho, y pidiendo que dispararan en el pecho y gritando, ¡Viva México! Y se oyen los balazos. Entonces las personas en su mente recrean y construyen la escena. No tuvieron que verla visualmente, pero sí la vieron en su mente, sí la recrearon en su mente, en su imaginario. Entonces, para mí fue un ejercicio y a la fecha es un ejercicio súper interesante hacer la obra para personas con discapacidad visual. Y bueno, en eso estoy trabajando actualmente. Bueno, también la obra como teatro no inclusivo y también la obra como teatro inclusivo. Y hablas de que ahora lo haces por invitación. Bueno, antes de pasar a eso, me parece interesante lo que mencionas, lo que mencionaste, que cuando llegas a ese instante y sales al escenario y volteas y ves al público sin ojos y sin boca, para ti representa un parteaguas porque también para ti como artista la reciprocidad es una parte muy importante. Y me imagino que en ese momento te sentiste como ellos, a ciegas. Sí. Yo siempre, cuando dirijo, siempre le digo al actor, ¿no? Da la espalda. Hubo un momento en la historia de la enseñanza de la actuación en que decías, no des la espalda, nunca le des. Entonces la gente actuaba bien raro, ¿no? Así, se desplazaba sin dar la espalda. Y yo siempre soy necia y yo, no hagan líneas, den la espalda también tiene que hablar, el público tiene que reaccionar a nuestra espalda tiene que interpretar. La espalda es una negación del rostro. En este momento que yo no veo rostros y que, como usted dice, hay un estímulo, el teatro es comunicación, yo mando un mensaje, recibo el estímulo y a partir de ese estímulo reacciono y se genera la acción escénica. Al, al no ver las reacciones, busco cómo llegar al público y entonces yo empiezo a sentir las reacciones. Y para mí fue impresionante. Ayer, por ejemplo, que daba función, fue un ejercicio que hicimos en la Facultad de Lenguas y Letras y me acuerdo mucho la reacción de una chica, yo la escuché que decía, hacía así, así era su reacción cuando yo decía o hacía algo y ella hacía, varias veces lo hizo, ¿no? U otras donde la gente se quedaba así o volteaban. Era muy interesante porque seguían con su oído hacia donde me desplazaba. Pues para mí ha sido este ejercicio también de muchísimo aprendizaje y de entender que no hay nada escrito, que no hay una técnica de actuación, que no hay un método de actuación y que el teatro es un ente vivo que va, genera retos y da maneras de aprender y de seguir aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, para mí ha sido impresionante este ejercicio. Y me imagino porque en esta reinvención, bueno, te tuviste que reinventar, tuviste que romper este método tradicional. Y sí es muy interesante, bueno, trasladándolo hacia
hacia otros artistas, escritores, cuando comienza la pandemia también me tocó mucho experimentar con ellos y conmigo propio, eh, dejar de ver a un público y hablar solo a la cámara. Ese paralelismo también, en esta época de pandemia fue muy fuerte, ¿no? Pero nos permitió crecer también. Sí. Y no solamente a los escritores, artistas, al teatro o a diferentes áreas y disciplinas, sino a todos en general. Pero bueno, sería meternos en hablar ya de otras cosas y también acarrea muchos recuerdos dolorosos. La pandemia es por invitación actualmente, em, y te tienes que trasladar con todo tu equipo, todo tu staff. En 34 años, no quiero dejar de mencionar a todo este gran equipo que te ha acompañado. ¿Son los mismos o cómo? El director, el de las luces, o vas tú sola con tu maleta y tus cambios de ropa, o cómo es. Em, la obra, la, todo este proceso que hemos vivido, creamos un grupo que se llama La Vuelta Teatro y lo integraban mis papás, mi papi y mi mami, que en paz descansen. Mi mamá me hizo el vestuario, mi papá me hizo el trono de Maximiliano y mi ex esposo es el director. Actualmente, pues ya no están mis papis. Y siempre he tenido un apoyo muy grande con una de mis hermanas, con Mónica, que me apoya, ¿no? Para maquillarme, para todo lo que necesita. La virtud que tienen los monólogos, y yo lo aprendí, es la practicidad. O sea, yo he presentado la obra en galerías chiquititas, en espacios muy grandes, con micrófonos sin micrófono, con luces sin luces. Eh, Hay un teórico teatral, Grotowski, que habla de un teatro pobre, no en el sentido económico, sino en la conciencia de que no necesitas nada para hacer teatro. Artaud también lo decía, ¿no? Un escenario, un actor y ya. Entonces yo defiendo este minimalismo en el teatro, así como he dirigido espectáculos, por ejemplo, un espectáculo de Jesucristo Superestrella con 30 artistas en escena, con música en vivo. También hago estos monólogos donde soy yo y si hay luces, bien, y si no hay luces, no hay luces. O sea, no necesito más. Para mí el teatro tiene esa maravilla. Me acuerdo hace muchos, muchos años, estaba con mi hermano viendo un programa que hablaba del Cervantino y hablaban de una obra que en ese momento fue muy novedosa porque estaba un actor acostado y cuando el actor se levantaba con láser recreaban como lo que podemos interpretar como su alma. Entonces, físicamente el actor se iba levantando y con láser era una silueta de él al mismo tiempo, ¿no? Así. Y yo me acuerdo mucho que estaba viendo con mi hermano la tele y le dije, ¡guau! ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Y me acuerdo mucho que él me dijo, imagínate hacerle sentir al espectador que tu alma se está levantando contigo sin que tengas el láser. Y yo dije, ¡oh! Está más padre, ¿no? Ujú. Ese es el teatro primero, porque cuando inició el teatro no había láser. Y yo le dije, va, te la compro, me gustó el reto, ¿no? ¿Cómo hago que el público vea que mi alma se levanta conmigo cuando no hay un láser que ilustre el alma? Pero entonces el reto es yo como actriz, qué ejercicio tengo que hacer para que trascienda mi trabajo, que el público crea que mi alma se está levantando conmigo. Entonces yo doy funciones de teatro donde donde sea, porque la gente necesita el teatro. Y Claro. yo necesito hacer teatro y me gusta hacer teatro. Vamos a salirnos un poco. Eres coordinadora en la UAC. ¿Eres maestra?
Soy docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy doctora investigadora y aparte de este ejercicio de la docencia, tengo una coordinación de gestión cultural y formación de grupos que depende de Rectoría, de la Secretaría particular. ¿Cómo es tomar clases contigo? Ex- ¿Das estas experiencias? ¿Sí, te sirve para el método pedagógico? Yo, eh, siempre he dicho que dedicarnos, los artistas, dedicarnos a lo que hacemos es muy peligroso porque pensamos. Por eso a veces no se apoya el arte, por eso no se impulsa, porque el artista piensa. Y ese es un problema para ciertos sistemas, que la gente piense, que la gente lea y entiende lo que lee, y luego haga crítica, y luego haga propuesta. Yo, por ejemplo, en el ejercicio de la docencia, estimulo a mis estudiantes a desarrollar la creatividad. Cualquier actividad que ellos hagan desde el ejercicio del estudiante, cuando se complementa con la creatividad, te permite analizar la vida de otra manera, encontrar propuestas y soluciones de otra manera. Por ejemplo, yo les doy la materia de redacción, la materia de metodología de la investigación y siempre les insisto, ¿desde dónde puedes analizar una situación? ¿Desde dónde puedo ahorita en la universidad tenemos muros pintados por el movimiento que tuvimos en octubre del 23 con las protestas de estudiantes y que hubo un paro, ¿no? De un mes en la universidad. Y yo les decía, ¿desde dónde puedes analizar esas pintadas en los muros? ¿Desde dónde? No solamente desde el tema mismo que propició esa expresión gráfica en los muros. Entonces se hablaba, por ejemplo, desde la estética, desde la teología, y dices, ¿cómo desde la teología? Hay un mural que tiene personas que representan este movimiento LGTB, ¿no? Desde la teología, ¿cómo lo estudias? Pues si lo hablamos desde el cristianismo, hay dos géneros. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Desde dónde lo puedes estudiar? Desde el mantenimiento del material de construcción. ¿Cómo limpiar el muro? ¿No? O sea, entonces, yo cuando las clases que doy, siempre impulso al estudiante al desarrollo de la creatividad, a que, a que una situación la analicen de tantos puntos como pueda y escuchar el punto de vista de otras personas. Siempre desde el respeto, pero escuchar, porque escuchando se aprende muchísimo. Claro. Entonces, este método, ¿cómo tiene algún nombre? ¿Es un ejercicio particular? ¿Es general? Es sumar la creatividad a todo proceso de enseñanza. Eh, por ejemplo, yo doy la materia de redacción de textos formales, textos académicos, redacción de textos académicos. Entonces vemos formato APA, que es este formato, cómo debe citar, ¿no? Cómo poner las referencias. Pero también les meto, por ejemplo, estudia literatura. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias literatura, conoces procesos creativos que te llevan a representar el mundo, a analizar el mundo. Entonces, si tú haces ciencia social, si tú haces investigación formal de lo social, desde la creatividad, ¿cómo puedo impulsar este estudio y cómo puedo proponer soluciones? Y es el arte de las letras el que te lleva a ser creativo en la manera de conducir tu investigación científica desde lo social. Y así es como trabajo.
estimulando el pensamiento creativo, crítico, analítico, crítico y propositivo para cualquier materia que imparto. Wow. No hay excusas para decir que no quieren estudiar esta carrera con ella. Wow, es que me imagino que al terminar, al salir al terminar la carrera y al terminar, poder ejercer, tener esta visión en un concepto no solo general, sino hasta espacial, de 360 grados, forma bastante al alumno, para en este caso al profesionista. Muy bien, no, bueno, podríamos hablar aquí de más procesos, el proceso cognitivo, cómo lo toman, cuáles son los retos y demás, pero no es más como para otra conversación. Aquí más que nada lo que quiero ahondar un poco, que usted me comentaba que hizo la maestría en estudios teatrales y cinematográficos, ¿no? En España. Aquí lo que yo quiero agregar es que me comentaba que solamente hay dos personas en México con cierto grado, con este grado. Podría, usted y una persona más, ¿podría Eh, comentarnos, decirnos, hablarnos de ello? sí, mi ex esposo y yo somos los únicos dos doctores reconocidos por la Secretaría de Educación Pública como doctores en teatro en México, porque hay doctores en historia del arte, doctores en arte, en estudios artísticos, pero tal como es como doctores en teatro no los hay. Cuando, cuando estábamos casados, yo yo trabajaba en el sindicato de maestros de la UAC, tenía una comisión de articultura y trabajaba en un colegio que quiero mucho, en el Colegio Fray Luis de León, daba el taller de teatro en prepa. Quiero mucho, mucho, mucho ese colegio. Y cuando yo estaba en el sindicato, que me quería involucrar en el ejercicio de la docencia, yo era licenciada en actuación. Y yo decía, tengo que estudiar otra cosa porque esta licenciatura no veo para dónde, ¿no? Y me metí a estudiar la maestría en antropología en la Facultad de Filosofía de la UAC. Ujú, ujú. Cuando termino el primer semestre, se me mete así el rollo de, me quiero ir a España a estudiar la maestría. Y le digo a mi esposo en ese tiempo, le digo, vámonos a España a estudiar la maestría. Y él así de ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me acuerdo muchísimo que nos acabamos de comprar una computadora de escritorio y se ponía en las noches a buscar. Taca, taca, taca. Entonces un día me dice, oye, hay estos estudios para estudiar en España esta maestría. Y nos fuimos. Me acuerdo mucho que al director del colegio, al padre Paneras, le dije, padre, necesito platicarte algo. ¿Qué pasa, Iván? Me voy a España a hacer una maestría. Y se salió de su oficina. Y me lo hizo la segunda vez y me lo hizo la tercera vez. Y la cuarta vez, yo me acuerdo que llegué y me recargué en la puerta y le dije, no te vas a salir, necesito que me escuches. Y me dijo, a ver, estás muy grande. Y le dije, sí, pero si no lo hago me voy a morir sin saber si lo pude haber hecho o no. Y me dijo, va, él es español. Y me acuerdo mucho que en ese año, era el año 2000, viajó a Valladolid y cuando regresó me llevó unos libros y me llevó uno de Barcelona y uno de Santiago de Compostela. Y me dice, para mí estas son las dos mejores ciudades. Santiago es un cuento. La universidad donde yo estudié está en Galicia eh, y, y, y la universidad donde estudié es la Universidad de La Coruña, que derivó de la de Santiago de Compostela. O sea, era Santiago de Compostela, pero como creció, hubo un campus en la ciudad de A Coruña y nosotros estudiamos en la de Coruña. Entonces nos fuimos. Cuando terminamos la maestría, de pronto dijimos los dos, pues ya vamos a echarnos el doctorado. Entonces estudiamos el doctorado en teatro.
Y, y pues fue muy interesante porque fueron muchos retos, muchas cosas a vencer. Uno de mis sueños para estudiar era viajar. Mi motivación más grande era viajar. Yo no podía viajar, así de decir, ay, me voy un año, 2 años, 3 años, 7 años que fueron los que viví allá. No, no podía. Entonces, ¿qué me llevó a viajar? Estudiar. ¿Y yo qué hice? ¿Yo qué hice? Metí en mi maleta a Carlota de Habsburgo. Entonces, cuando llegamos nosotros a España, saqué mi vestuario y ofrecí mi obra. Y nos empezaron a invitar a un festival, otro festival, otro festival. Y yo lo único que llevaba era mi vestuario y mi maquillaje. Y Carlota me ha dado eso. Entonces ya nos pusimos a estudiar y la verdad es que fue muy interesante el ver el mundo desde otro escenario. Y cuando, cuando había terminado la maestría, venimos a México y mi suegro se puso muy malito y falleció. Mm. En ese tiempo, me acuerdo que fuimos a desayunar con mi ex suegra, mi suegra en ese momento, y yo había concursado por una beca del Conaculta Fonca. Y me acuerdo mucho que había fallecido mi suegro, estábamos en ese tiempo mi esposo, mi suegra y yo desayunando en un Sambor y compramos el periódico porque todavía salían en el periódico los resultados de Sí. las becas. Y yo me acuerdo que cuando yo veo el resultado de la beca y me gano para estudiar el doctorado, yo grité, yo hice, entonces se levanta un señor de la mesa de al lado y me dice, ¿qué se ganó? ¿Qué se ganó? Y yo le digo, una beca para estudiar un doctorado. Y el señor me hace, No va a invitar el desayuno. o sea, yo pienso que si le hubiera dicho un coche, me hubiera abrazado. Me hubiera dicho, wow, qué padre, me hubiera abrazado. Pero le digo, una beca para estudiar un doctorado en España. Y le hace él, Mm. ah. Y bueno, son interesantes, ¿no? Estos culturalmente a lo que le damos valor, Sí, ¿no? Entonces, para mí, tener la beca para el doctorado era todo, ¿no? Aparte, un reconocimiento del Conaculta Fonca. Y para este señor, pues, fue así de, pues, tus padres, disfruta tus chilaquiles. ¿y esto en qué año fue? En el 2000 no, el doctorado fue en el 2002. En el 2000 nos fuimos a hacer la maestría y el doctorado lo empezamos a hacer en el 2002. Y el doctorado fue del 2002 al 2007. Y entonces regresan a Querétaro. Ujú. Yo tenía el compromiso con el Conaculta Fonca de regresar a México para retribuir aquí Sí, claro. lo que me había dado el apoyo del gobierno. Nos regresamos a Querétaro y yo empiezo a trabajar. Bueno, fue muy curioso porque me invitó la entidad superior de fiscalización del Estado a hacer la corrección editorial de un libro y la hice. Ujú. Me invita a la Facultad de Contaduría y Administración a un proyecto novedoso en la facultad, muy estructurado, de formación de talleres artísticos para estudiantes de esta facultad de Conta, y me invitan a mí a dirigir la compañía de teatro. El director en ese tiempo, el contador Valencia, crea este proyecto y yo empiezo a dirigir la compañía de teatro. Y fue una experiencia muy bonita porque hago un montaje. El primero fue la ópera rock Jesucristo Superestrella con música en vivo. Después hicimos una versión de Romeo y Julieta. Yo hice las letras, el director musical y el grupo hicieron la música. Después hicimos estreno mundial de la ópera rock Who,
de The Who, la de Tommy, hicimos este montaje y después hicimos una estructura, un guión que hice con canciones de los Beatles que le llamé el Circo de Sargento Pimienta. Y eran canciones de los Beatles donde construyo una historia, yo construyo una historia con canciones de los Beatles, de gente de un circo. Y en ese mismo tiempo estaba en la universidad, esto fue del 2008 al 2012 y me invita en ese tiempo un rector a coordinar a crear la coordinación de gestión cultural y entonces sigo en conta me invitan ya a dar clases de las materias de humanidades, sigo con la compañía, en el 2012 la compañía ya no, ya no sigue con la estructura que yo la hice y yo me enfoco a la coordinación de gestión cultural y va creciendo mi trabajo como docente en la Facultad de Conta y con experiencias muy interesantes porque en ese tiempo un exdirector de la facultad opta a candidato para rector y hace un comentario, yo me había ganado ya en el 2017 mi plaza de tiempo completo, yo concursé por esa plaza y me la gané. Quiero mucho a Conta, la facultad, porque ahí yo pude trabajar mucho y desarrollar muchos proyectos y ahí me ganó la plaza. Y este doctor dice, cuando yo sea rector, no voy a regalar plazas y no voy a dar plazas a personas que no tengan perfil Mm, del área de la administración. ujú. Y yo sentí muy feo. Bueno, una amiga me dice, Ivoncita, te voy a enseñar algo, Ivoncita, ven, te voy a enseñar algo que dijo tal persona. Y yo lo escuché y dije, ay, qué feo, ¿no? Y entonces llego al día siguiente a la oficina del director y les dije, oye, doctor, que yo no sirvo en la UAP. Yo, porque dijiste esto. No, 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 es para ganar votos. Y dije, no, no se vale. Le dije, me pusiste una diana. Dije, porque yo no tengo el perfil, pero tengo el perfil de investigadora, de humanidades y de trabajo, ¿no? No, no, no te preocupes. Dije, bueno, va. Pero días después que se cierra la campaña, lo vuelve a decir. En ese tiempo se pusieron unas pantallas afuera del auditorio de rectoría y estábamos sentados y yo estaba con un amigo y dice él lo mismo. Y no voy a aceptar maestros que no tengan perfil de la administración. Y yo me quedo así y el amigo con el que estaba viendo voltea y me dice, lo está diciendo por ti, ¿verdad? Y yo le dije, sí, y yo me puse a llorar. Mi papá ya no vivía en ese tiempo. Y yo me acuerdo mucho que me levanté y dije, ¿qué hubiera hecho mi papá? Y mi papá era un señor que si de algo no sabía, lo estudiaba. Y yo dije, pues me voy a poner a estudiar administración. Entonces me metí a la maestría en administración en la facultad. La empecé en el 2018. Del 2018 para acá, que han pasado bastantes años, lo primero que pasó es que yo no sabía de esa área. El primer cuatrimestre hice 5 materias y los maestros me decían, estás loca. Es En las pesado. dos últimas, y era economía, administración, contabilidad, computación, y no me Matemáticas. acuerdo y la otra, y matemáticas. Es que esa maestría es buenísima. Es buenísima. Cuando el maestro de matemáticas llega el primer día y dice, voy a hacer un examen para ver de nivel, ¿no? ¿Cómo están todos? Lo único que yo contesté en el examen fue mi nombre. Fue mi nombre. Y me dediqué todo el cuatrimestre a asesorías particulares con él. Al final saqué 8, que para mí ese 8 representa 1000. Yo tenía 1000 años de no hacer una ecuación, de no hacerlo. Y luego en las 2 últimas semanas de ese primer cuatrimestre me dio influenza, pero pude sacar el cuatrimestre. Sigo estudiando y se junta la pandemia y mi mami fallece.
Mm, No fue por la pandemia. Afortunadamente no fue por eso, porque la cuidamos mucho. Pero para mí, los 6 años que llevo estudiando la maestría han sido de no cejar, de siempre, siempre tener en mi cabeza claro que si empiezo algo lo tengo que terminar. O sea, no hay, yo no aprendí en mi casa a dejar las cosas a medias. Mis papás nos enseñaron eso. O sea, si empiezas algo, lo tienes que terminar. Y yo no he cejado en ese esfuerzo de la contabilidad, de la estadística. Para mí ha sido un mundo. Y, por ejemplo, me pasó algo así padrísimo el año pasado. Me habla la que era coordinadora en ese tiempo de la materia de... Yo me cambié de la Facultad de Conta a la de Ciencias Políticas y Sociales desde el 21. 6 de enero del 21 fue mi regalo de Reyes. Y me habla la coordinadora de la carrera de Comunicación y Periodismo y me dice, oye, Ivonne, me comentó el secretario académico que estudias una maestría en administración. Le dije, sí, ya lo voy a terminar, ya me falta muy poquito. Dice, es que tenemos una materia que se llama Métodos e Instrumentos de Intervención en las Organizaciones, que es administrativa. ¿La puedes dar? Y yo ese día dije, wow, ujú. debo agradecer a todo lo que viví en Conta tener la oportunidad de dar esta materia, porque todo lo que he visto en la maestría de gestión empresarial, de desarrollo de organizaciones, de administración, lo estoy aplicando en esa materia. Y para mí ha sido un regalo de la vida. Y yo puedo presumir hoy que el día lunes de la próxima semana voy a terminar ya mis clases presenciales de la maestría, me voy a enfocar a desarrollar mi tesis y mis trámites para graduarme. Muy bien. Entonces, ha sido muy bonito. Ha Felicidades. sido, no, muchas gracias. Ha sido un proceso que a veces, pues como en la vida, ¿no? Hay cosas que duelen, pero de las que se aprenden y pues que aquí es donde uno puede controlar. Sí, sí, pero cuesta aprender a controlar. Es un proceso. Oh, sí, 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 sí. Sí, pero ha sido muy bonito porque es otra manera de acercarse a los estudiantes. El otro día en esta clase me decía un alumno, estábamos viendo el tema de la organización, de la estructura de la organización, de la cultura organizacional. Y me gustó mucho porque es un alumno que siempre parece distraído. Y me gustó mucho porque yo les dije, a ver, de lo que acaban de ver, ¿qué podemos rescatar? Y él dijo cosas bien importantes y yo dije, "Ay, qué interesante, ¿no? Moraleja, no te dejes llevar nunca por las apariencias, quitarnos prejuicios. Y les digo, bueno, ¿y alguna pregunta? Y él pregunta, ¿cómo podemos hacer que las personas entiendan los cambios? Y yo, uy, qué buena pregunta. Y entonces mi respuesta fue hablando con la gente. En una organización que las personas se sientan valoradas y que les expliques por qué se necesita un cambio y que lo entiendan y estén convencidos porque saben que los tomas en cuenta. Y bueno, ¿no? Así me parece que se pueden desarrollar grandes proyectos y grandes cambios en la vida, ¿no? Escuchando y hablando. Y que las personas nos sintamos importantes o nos sintamos parte de algo. Yo creo que eso nos da sentido de existencia. Claro, sí, es desarrollar el sentido de la pertenencia dentro de las organizaciones. Ya lo decía Peter Senge en su quinta disciplina. También pasé por esa maestría, ¡Ay, qué padre! ¡Qué solo que yo no la padre! terminé, no pude. Mm, Pero es padrísima esa maestría, esa sí, MBA. sí, 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 sí. Sí, no, pues mi reconocimiento porque mi reconocimiento a este esfuerzo, a esta labor de seguir
estudiando, de seguir creciendo. Justo así se abren las oportunidades. Y la maestría, es que a mí también me encantó. También, pero yo revalidé matemáticas porque soy ingeniero, pero cómo me costaron las dos materias de contabilidad. La segunda materia no recuerdo, pero era interpretación de estados financieros para toma de decisiones. ¡Guau! Sí, 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 El sí. examen comenzó a las 7 de la mañana de un sábado y terminó, no terminó, terminamos a las 7 de la noche ese mismo día. Wow, Sí. oh, No todos wow, los alumnos. Yo fui de los últimos en salir. Estuvo pesadísimo. Sí, sí, wow. muy, muy buena. Sí. Las Yo, materias de yo, economía con Piñeiro, con Rabel, uf, yo, yo me acuerdo mucho cuando estaba en la materia, con la materia de conta, como soy consciente que no sé de la materia, me hice un código de colores. Me acuerdo mucho, mis apuntes eran códigos de colores, que la caja, el activo, el no sé qué, así, ¿no? Los conceptos. Hice mis colores. Y me acuerdo mucho que el maestro que daba la clase se acercó y vio mis apuntes y me dijo, ¿qué significa? Y yo le dije, bueno, es esto, es todos los conceptos, ¿no? De la contabilidad. Y les dije, le pongo un color para que cuando yo haga mi balance, con los colores me voy orientando. Y me acuerdo mucho que dijo, para estudiar para el examen, pídanle sus apuntes. Y yo, no, no me pidan los apuntes porque yo no entiendo contabilidad, no lo entiendo. Pero me gustó encontrar cómo aprender. Y luego otra que fue economía. Me acuerdo mucho que le dije al maestro de conta, porque eran los sábados, tenía dos clases, de 8 a 11 y de 11 a 2. De 8 a 11 conta y de 11 a 2 economía. Entonces al maestro de conta le dije, maestro, ¿me da permiso de irme a la cafetería a estudiar? Tengo examen de economía. Sí, bueno. Entonces me salí y estaba estudiando y llega una compañera y me dice, por favor, explícame. Le dije, es que no entiendo. Le digo, no, no, por favor, no me pidas que te explique. Le digo, yo no entiendo. Y entonces le empiezo a decir, yo no entiendo por qué esto y esto y esto. Y entonces se lo empiezo a explicar y le digo, ya entendí. Le dije, ya entendí. Y fue, para mí así la cabeza me hizo, "What?". Le digo, ya entendí de dónde el maestro nos decía y esto, y fue padrísimo. Nos fue súper bien el examen, ella me agradeció, yo le decía, no, gracias a ti que confiaste en mí, o sea, me viste ahí tan metida en lo mío que creías que yo sabía, y a mí eso que tú me diste, le digo, no, no sabes cómo lo valoro. Pues me ayudó muchísimo, ¿no? Y fue una experiencia, han sido experiencias muy bonitas también. eso tiene una maestría. El explotar nuestra capacidad. Y eso sucede cuando la hacemos en una disciplina diferente a la de nosotros. Yo sí pude ver, y no sé cómo, por qué lo estoy metiendo así, pero yo sí pude ver que, aunque no tiene nada que ver, esta maestría en administración, yo la llevé con especialidad en finanzas, tienen la capacidad de ser creativo, ¿sí? De una manera que uno no entiende hasta que está completamente inmerso en estos estudios que son, pues, aún más avanzados, ¿no? que en una, que en una carrera. Y para alguien que no tiene el perfil, hace que explote toda su capacidad. Sí, ha sido muy bonito y bueno, esa es mi Ujú. trayectoria laboral dentro de la universidad y pues trabajando, esa es como una parte, ¿no? Y la otra parte pues bueno, esa es la parte que estudio, luego la parte es en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también doy el taller de radio, que es muy, muy bonito, y también, y bueno, la coordinación de gestión cultural, esa es muy bonita porque trabajamos en toda la UAC en planteles, que son bachilleres, y en los campus, que son licenciaturas. Tenemos una maestra que es enlace Sierra Gorda porque trabajamos pues en toda la UAP, ¿no? Sí. Queremos que las personas
Usted mencionaba hace ratito el sentido de pertenencia y queremos que todas las personas, independientemente si están en las sierras, si están en semidesiertos, si es Querétaro urbano, tengamos ese sentido de pertenencia. Sí, es una labor, esta gestión cultural es una labor muy, muy laboriosa, pero muy gratificante en el sentido no tanto personal, o sea que sí lo es, pero lo que se logra con las personas Sí, es altamente gratificante. sí, sí. Esa recompensa que no es de nosotros, sino de ellos, hace que valga la pena. Claro, 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 así, sí. ¿Y qué sigue en un futuro para la doctora Ivonne Ruiz? Pues fortalecer los proyectos que tengo en la universidad, conmemorar los 35 años de Carlota con un libro anecdotario, anécdotas de tantas vivencias como las que platicaba hace ratito, ¿no? Ahí con los niños de San Joaquín uf, tantas experiencias. Una vez estábamos en Pinal de Amoles y yo le había pedido porque la de la Casa de Cultura me dice, la directora de la Casa de Cultura de Pinal de Amoles me dice, maestra, hablando por teléfono, ¿qué necesita que le tenga? Y yo la verdad es que me insistía tanto que yo le decía, ¿sabe qué me puede servir? Si tiene un cuadro con una imagen de Maximiliano de Habsburgo y lo ponemos en el centro del escenario. Entonces, cuando nosotros llegamos a Pinal, dice la maestra, no le conseguí el cuadro de Emiliano Zapata. Puede dar la función así. Y yo me acuerdo que me la quedo viendo y le digo, no se preocupe, le agradezco muchísimo. Dije, sí, no, no, no se preocupe. Dije, qué bueno que no lo consiguió. Porque si no- Diferentes épocas históricas, contextos, guerras, Pero siglos. yo me quedé así, le dije, no, no se preocupe, muchas gracias. Y ahí en Pinal, me acuerdo que dice ella, es que estamos llenos de eventos. Este fin de semana, porque había gente, había muchísima gente. Y luego el público que yo tenía para ver la obra, iban de traje, iban con vestido largo. Y yo decía, ¿por qué anda así vestida la gente? Pues resulta que había habido 5 eventos ese día. Boda, 15 años, primera comunión, funeral y la obra. Ahora le juntaron todo. Estaban ad Ese, hoc. ese fin de semana, güey, entonces yo tenía un público que estaba en la boda o en los 15 años o en la primera comunión o en el funeral y se habían ido a ver la obra y terminando la obra se iban a seguir en sus eventos. Y yo decía, con razón se veía la gente vestida tan, niños de primera comunión ahí viendo la obra, ¿no? Era loquísimo, ¿no? Era loquísimo. Entonces, vamos a hacer un libro, un anecdotario que ya lo empezamos a escribir, pues como todas estas experiencias que ha dejado Carlota. Y esto lo presentaremos en noviembre del 25. Bueno, si lo En presentan noviembre, sí, el próximo año. o un mes antes en la FIL de Guadalajara. Ah, sí, estaría padrísimo. Ah, no lo había pensado. Y también en ferias internacionales virtuales del libro. Una vez que esté el libro, tiene su espacio para presentación. Sí, sí. Nada Sí, más me estuvimos avisa y una lo vez. organizamos. Muchísimas gracias. Ah, pues sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, Sí, porque sí va a ser una experiencia muy bonita. sí, sí, claro. Y bueno, yo ahí, como gestor, como embajador cultural, podemos tener un espacio ahí. De manera Muchísimas así, gracias, como sí. ahorita, pero ya presentándonos en diferentes ferias de diferentes países. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Y bueno, ya para terminar, una pregunta. ¿Cuál era la música que escuchaban en su casa cuando era niña? ¿Cuál era la favorita? La música sinfónica o académica, la música clásica era la música que más escuchábamos. Y a mi papá le gustaba mucho el folclore latinoamericano.
Su música favorita era el tango. Ujú. A mi mamá le gustaban mucho los boleros, nos gustaba la música clásica, zarzuelas, ópera, las músicas del mundo, la música del mundo. Pero en mi casa había, me acuerdo mucho que mi papá tenía discos grabados con discursos de Hitler. Cultura, me acuerdo, trova cubana, nueva trova cubana, eh, de Llanera de todo. Venezuela. Sí, 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 no era de todo, ¿no? Pero Ujú. sí una educación musical muy amplia que tuvimos afortunadamente como de las cosas más, de las herencias más grandes de mis papás. Qué buena herencia esa, Sí, lo musical, la parte musical. Y bueno, pues vamos a darle cierre a esta gran conversación que hemos tenido el día de hoy. Yo antes de agradecer, quisiera saber si tiene algún mensaje final, algo adicional que quiera decirnos. agradecer este espacio, agradecerle, Julio. Yo vi videos de los que usted tiene en su canal y me parece una labor muy necesaria y muy importante. Yo le digo mucho a mis estudiantes, como se lo digo a mi hijo, no ha sido la pandemia el momento más crítico de la humanidad. La humanidad ha tenido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras civiles, otras pandemias, y las personas siempre nos hemos levantado. Y lo que muchas veces necesitamos es un empujoncito. A veces el empujoncito no está afuera, sino está de adentro. Y de entender, yo siempre le digo a mis alumnos que yo no creo en la belleza. No creo en la belleza, todos somos bellos. Y agradecer lo que tenemos. Agradecer lo que tenemos y decir, esto que yo tengo sirve para algo. Debo encontrarle sentido a esto que yo soy, que yo soy Ivonne desde aquí hasta mi pie. ¿Para qué sirve esto que soy? Si soy creyente, agradecer que lo tengo y para qué sirve. Desde el respeto, desde el amor, desde la pasión. Y este espacio de conversación que tuvimos, yo le agradezco mucho porque invita a reflexionar para mí en ese sentido, de cuántas veces existe la posibilidad, la necesidad de levantarnos, la posibilidad, y somos nosotros a veces mismos los que tenemos el pie encima de nosotros y no nos levantamos. Y la vida nos ha enseñado tantas cosas. Yo siempre les digo, esto que yo platicaba hace rato, que yo nos dormíamos con pijama como pants, con una identificación por si nos moríamos. Cuando yo tenía 15 años me iban a robar. Yo estudiaba en un colegio de monjas y en esa ocasión un primo que me recogía llegó, fue un relajo y ya no me recogió y yo dije, pues yo me voy a casa de mi abuelita. Y yo me acuerdo mucho que iba con el uniforme del colegio y un tipo me agarró de así de atrás, me tapó la boca, me metió la mano entre las piernas y me levantó. Y yo volteé y había un coche con la puerta abierta y me iba a meter. Y yo nada más le hice así, le pegué en las costillas, se rompió mi mochila, escuché que él hizo así, y agarré mi mochila y corrí. Me atravesé sin fijarme, llegué a la casa de mis abuelitos y me agarré así de la puerta. Y al día siguiente, unas señoras le dicen a mi mamá, ay, ayer se iban a robar a una niña del colegio. Me identificaron por el uniforme del colegio. Cuando yo no me di cuenta, cuando yo corrí, ellas, cuando sucedió esto, ellas afortunadamente gritaron, o sea, cuando ellas ven mi reacción, ayudaron sin que yo me diera cuenta a que el tipo me soltara y el coche se fuera, porque ellas corrieron hacia mí. Pero ellas le dijeron a mi mamá que habían tratado de alcanzarme, pero no me alcanzaron. Yo corrí. Yo tenía mucho miedo siempre de andar en la calle, mis hermanas me cuidaban mucho, mi hermano no se diga, mis papás.
Y eso te ayuda a entender cómo es la vida y que todo el tiempo corremos riesgo y que tenemos que construir un escenario donde las personas sintamos paz, sintamos confianza y generarle sobre todo a las personas más jóvenes esa seguridad de ser y de existir con las precauciones que el mundo exige, pero que todo está aquí adentro, ¿no? Y yo agradezco de verdad esta oportunidad de conocerlo, de conversar y de compartir estas ideas en donde encontramos que nada nos puede parar, somos imparables, ¿no? Nada a mí no me paró ese tipo, no me paró. Y al contrario, ¿no? Me impulsa y encontrar un sentido de servir y de ser hacia el otro, hacia las otras personas. Es que no podemos hacer más. Creemos que sí, pero nuestras acciones impactan hacia los demás. ¿Por qué no elegir impactar de manera positiva? Es cansado hacerlo de manera negativa y no nos damos cuenta. No, qué historia. Lo viví, Sí, lo sufrí sí, y sé que las personas que nos están viendo también se mortificaron. Pero afortunadamente aquí está. sí, sí, afortunadamente, sí, 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 sí. Sí, sí, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Pues agradecer esta oportunidad de estar aquí platicando con usted todo esto que nos ha brindado, su experiencia, su talento y todo lo que nos puede dar en un futuro, porque vamos a estar pendientes y me gustaría saber dónde, cómo podemos ubicarla. Tiene redes sociales, nos las va a pasar aquí, aquí se van a ver en la parte de abajo, pero pues yo quiero ver la obra de Carlota. ¿Dónde? Mañana o en 2 años, ¿dónde podemos encontrarla? El 8 de noviembre voy a dar una función en el Museo Regional. Es una función que se va a donar el- lo que ingrese a una fundación que ayuda a una Fundación Montenegro a niños desfavorecidos. Entonces me contactó esta fundación y yo lo que les ofrecí es, ya lo hicimos hace un mes, regalamos ya una función, entonces todo lo que entró por esa de taquilla fue para la fundación. Y el 8 de noviembre mando los datos después, me parece que a las 8 de la noche en el Museo Regional, viernes 8 de noviembre, vamos a dar otra vez una función para esta fundación. Yo tengo una fundación, una asociación civil que se llama JRM, El Arte Salva, y también hago mucho este tipo de trabajo, ¿no? Doy funciones, gano dinero y entonces pago a maestros que vayan a dar cursos gratis de teatro, de danza, de música. Y ahorita la próxima función va a ser el 8 de noviembre para esta fundación en el Museo Regional aquí en Querétaro, en Corregidora. Qué interesante. O sea que Ujú. podemos, podemos aprender, podemos seguirla y hay talleres que, si usted está interesado en aprender de la doctora, de la maestra, de la profesora, hay oportunidades. Síganla, no la pierdan de vista y ojalá puedan ver estos dos monólogos de Frida Kahlo y de Carlota. Son muy interesantes y sí, queremos sentir eso en la piel Gracias. que se puede transmitir en el teatro y que ella lo hace. Muchas gracias por sus palabras, la verdad también las aprecio mucho y bueno, pues no sé qué tanto se puede lograr desde aquí, pero a mí me encanta, me gusta. Ojalá Ah, podamos todo. incidir positivamente. Yo sé que sí. Bueno, pues muchas gracias y ha sido Muchas gracias. un honor y un placer haberla tenido aquí justo en este espacio de Dislógico Show. No se olviden de seguir este canal, hacerlo crecer, de poder llegar a más personas.
lo hacemos vía Zoom porque podemos hablar con personas de todas partes, ¿sí? Y no gasto en ubicaciones. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Estamos en contacto. Pásenme sus redes sociales para poderlas incluir. Y nos vemos pronto en el monólogo. Si no es el 8 de noviembre, que yo espero que sí, en alguna otra ocasión, pero ya quiero verlo. Pues muchas gracias. Gracias aquí, gracias allá, a Cuyay y más allá. Gracias. Gracias y nos estamos viendo. Esperen la siguiente conversación en una semana o en dos, depende. Hasta luego, muchas gracias. Nos despedimos. Chao, chao. Adiós, adiós. Ahí me moví, no estoy centrado. Ay. El camino has sabido mostrar. Oh, Bislógico Show, las historias cobran vida. Con gran pasión nos sumergimos en las mentes de aquellos que han recorrido el camino bislógico. Oh, Bislógico Show con Julio Coronel. La voz del invitado suena. En cada entrevista, una historia nueva que escuchar. Un relato bislógico que en el camino se han llegado a topar. Oh, oh, Bislógico Show, las historias cobran vida. Con gran pasión nos sumergimos en las mentes de aquellos que han recorrido el camino bislógico. Oh, Bislógico Show con Julio Coronel. Bislógico Show, las historias cobran vida. Con gran pasión nos sumergimos en las mentes de aquellos que han recorrido el camino bislógico. Oh, Bislógico Show con Julio Coronel.